Claro que sí. La historia comienza 2 años después de que una devastadora pandemia zombie arrasara el mundo. Para entonces los muertos vivientes habían conquistado prácticamente toda Alemania. Solo 2 ciudades seguían resistiendo, Weimar y Jena. Rodeados por hordas interminables de infectados, los pocos supervivientes que quedaban se refugiaban tras enormes murallas que eran vigiladas día y noche. Cada grieta era reparada de inmediato, y francotiradores observaban desde torres elevadas para eliminar cualquier amenaza antes de que pudiera acercarse. Mientras Weimar sobrevivía a duras penas detrás de sus defensas, Jena se había convertido en un gigantesco centro de investigación. Allí, un grupo de científicos permanecía aislado, intentando encontrar una cura para el virus que había destruido la civilización. Aunque el mundo parecía perdido, algunos todavía se negaban a abandonar la esperanza. En medio de aquella realidad vive Vivi, una joven de 22 años que lleva 2 años internada en un hospital psiquiátrico, luchando contra una profunda depresión. La pandemia no solo destruyó el mundo exterior, también destrozó su vida. Desde entonces apenas habla con nadie y pasa la mayor parte del tiempo cuidando plantas dentro del hospital. Un día su doctora intenta animarla, le entrega su medicación y conversa con ella sobre jardinería, pero Vivi permanece en silencio. Antes de marcharse, la médica le da un tinte para el cabello y le aconseja cambiar de apariencia para intentar renovar su estado de ánimo. Aunque parece un detalle insignificante, Vivi decide hacerle caso. Mientras se tiñe el cabello, observa una pequeña araña y comienza a jugar distraídamente con ella. Aquella imagen despierta un recuerdo doloroso que lleva años persiguiéndola. Recuerda el día en que estaba junto a su hermana menor, en una piscina cuando los zombies atacaron. Dominada por el miedo, huyó para salvar su propia vida y dejó atrás a la niña. Desde entonces vive atormentada por la culpa de haber visto cómo los infectados acababan con ella sin poder hacer nada para ayudarla. Poco después escucha una voz que la llama. Siguiendo el sonido, encuentra a un anciano que parece completamente desorientado. El hombre le cuenta que acaba de llegar de una ciudad lejana que ha sido totalmente destruida por los zombies. Según él, los infectados han exterminado a todos los habitantes y ya no queda ningún lugar seguro. Antes de que Vivi pueda responder, una enfermera aparece y se lleva al anciano de regreso a su habitación, explicando que las experiencias traumáticas que vivió han afectado gravemente su salud mental. Al día siguiente, Vivi abandona el hospital por primera vez en 2 años para unirse a un grupo de trabajadores encargados de reparar las murallas de la ciudad. El simple hecho de caminar bajo el sol la pone nerviosa. Todo le resulta extraño. Se siente vulnerable, como si hubiera olvidado cómo vivir fuera de aquellas paredes. Durante el trayecto conoce a una joven llamada Skinny. A diferencia de ella, Skinny es extrovertida, alegre y sociable. Al ver que Vivi parece incómoda, intenta iniciar una conversación elogiando el color de su cabello. Aunque la joven apenas responde, aquel gesto es uno de los primeros actos de amabilidad que recibe en mucho tiempo. Al llegar a las murallas, conocen a Eva, la mujer responsable de supervisar los trabajos de reparación. Su carácter es completamente opuesto al de Skinny. Es dura, directa y poco paciente. Cuando le presentan a las recién llegadas, no pierde la oportunidad de burlarse de ellas y cuestionar si serán capaces de ayudar en algo. Aún así, las lleva consigo para comenzar las labores. Mientras trabajan, Vivi observa un tren atravesando la zona. Eva le explica que existe una línea automática que conecta a Weimar y Jena. Nadie viaja en ella, solo se utiliza para transportar suministros entre ambas ciudades, debido al enorme peligro que representan los zombies que infestan el territorio intermedio. La conversación termina abruptamente cuando aparece un infectado. Todo ocurre en cuestión de segundos. El zombie se lanza directamente sobre Skinny y logra morderla en un brazo antes de que alguien pueda reaccionar. El pánico se apodera del grupo. Sin embargo, Eva actúa sin vacilar, derriba al infectado y lo elimina inmediatamente. Pero el verdadero horror llega después. Sabiendo que la infección se propaga rápidamente, Eva toma una decisión brutal. Delante de todos, amputa el brazo de Skinny para impedir que el virus se extienda por su cuerpo. Los presentes observan la escena completamente paralizados. Cuando la supervisora llega y descubre lo sucedido, reprende duramente a Eva por no haber evitado el ataque. Luego le entrega un arma y le recuerda una de las leyes más crueles de la ciudad. Cualquier persona mordida debe ser ejecutada antes de convertirse en una amenaza para los demás. Eva no tiene elección. Con enorme pesar dispara contra Skinny delante de todos. La muerte de la joven destroza emocionalmente a Vivi, que rompe a llorar incapaz de soportar la escena, pero nadie parece dispuesto a detenerse. La supervisora ordena continuar con el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Lo que nadie sabe es que, durante el enfrentamiento, Eva también fue herida. Ocultando el dolor, se aleja unos metros del grupo y descubre una mordida en su costado.
En ese instante comprende una terrible verdad. Su tiempo también se está acabando. Esa noche Bibi regresó al hospital completamente destrozada. La ejecución de Skinny había reabierto heridas que jamás habían cicatrizado. Mientras permanecía sola en el baño intentando recuperarse, los recuerdos de su hermana volvieron a perseguirla con más fuerza que nunca. La imagen de aquella niña abandonada en medio del caos seguía atormentándola 2 años después. Incapaz de soportar el dolor y consumida por la culpa, Bibi tomó una decisión desesperada y estuvo a punto de quitarse la vida. Sin embargo, en el último instante no logró hacerlo. Aunque el sufrimiento seguía allí, una parte de ella todavía se aferraba a la idea de seguir viviendo. Poco después apareció su doctora, quien intentó tranquilizarla y ayudarla a superar la crisis emocional que estaba atravesando. Tras acompañarla durante unos minutos, la llevó a una habitación aislada para que pudiera descansar. Bibi permaneció allí sola, llorando y reviviendo una y otra vez todo aquello que había perdido. Fue entonces cuando el anciano del hospital volvió a aparecer. Esta vez parecía mucho más alterado que antes. Le confesó que estaba preocupado por ella y le advirtió que debía escapar cuanto antes. Según él, algo terrible estaba por ocurrir. Después comenzó a hablar de unas extrañas plantas que algún día cubrirían el mundo entero y acabarían con todo lo que conocían. Aunque sus palabras parecían incoherentes, la desesperación con la que las pronunciaba resultaba inquietante. Finalmente rompió una ventana y le exigió que huyera inmediatamente. Impulsada por el miedo y la confusión, Bibi decidió obedecer, recogió sus pertenencias y escapó del hospital en plena noche. Corrió durante horas hasta llegar a una estación de tren abandonada. Exhausta, se quedó dormida junto a las vías y permaneció allí hasta el amanecer. Cuando despertó, observó a unos trabajadores cargando mercancías en uno de los trenes automáticos que conectaban Weimar y Jena. Aprovechando un descuido, se coló en uno de los vagones y se escondió antes de que alguien pudiera verla. Lo que no esperaba era encontrar allí a Eva. La joven también había subido al tren en secreto. Después de descubrir la mordida en su costado, había comprendido que tarde o temprano la ejecutarían igual que a Skinny. Convencida de que ya no tenía futuro dentro de la ciudad, decidió escapar antes de que alguien descubriera la verdad. Ninguna de las dos explicó sus motivos. Simplemente permanecieron sentadas en silencio, mientras el tren avanzaba por territorios infestados de zombies. Durante varias horas, todo pareció ir bien. Entonces el tren se detuvo de repente en medio de la nada. Eva descendió para investigar y descubrió que no había ninguna razón evidente para la avería. Sin embargo, al mismo tiempo notó que la herida de su costado empeoraba. La infección parecía avanzar cada vez más rápido. Aunque intentó ocultarlo, comenzaba a comprender que el tiempo jugaba en su contra. Cuando regresó junto a Bibi, le explicó que el tren estaba averiado y que tendrían que esperar a que alguien llegara a repararlo. Intentó tranquilizarla, asegurándole que era una ruta demasiado importante para permanecer abandonada mucho tiempo. Las horas siguieron pasando y nadie apareció. Preocupada, Eva decidió explorar los alrededores por su cuenta. Tras caminar durante un buen rato, encontró un viejo autobús abandonado. Al acercarse, descubrió que estaba lleno de zombies atrapados en su interior. Aquello le hizo comprender que aquella zona había sido escenario de una auténtica masacre. Regresó rápidamente al tren sin contarle a Bibi lo que había visto. Sabía que la joven ya estaba suficientemente asustada. Cuando cayó la noche, ambas seguían esperando ayuda. Fue entonces cuando Bibi creyó ver una enorme multitud de zombies acercándose al tren. Convencida de que estaban a punto de morir, comenzó a gritar desesperadamente. Eva despertó sobresaltada y revisó el exterior. No había absolutamente nada. Comprendió que Bibi estaba sufriendo alucinaciones provocadas por el miedo y el trauma acumulado durante años. Intentó tranquilizarla, explicándole que los zombies no solo atacaban físicamente, sino que también parecían influir en la mente de las personas más vulnerables, alimentando sus peores recuerdos y temores. Pero aquel grito tuvo consecuencias. Aunque las figuras que Bibi había visto no eran reales, el ruido sí lo era. Y en algún lugar de la oscuridad, varios zombies escucharon el sonido. Poco después comenzaron a acercarse hacia el tren. Cuando Eva se dio cuenta del peligro, tomó a Bibi de la mano y ambas escaparon corriendo en medio de la noche. Sin detenerse, atravesaron campos y caminos abandonados hasta encontrar un automóvil donde pudieron esconderse. Allí permanecieron hasta el amanecer, agotadas y aterradas, sin saber qué les esperaba cuando continuaran su viaje. A la mañana siguiente, Eva despertó antes que Bibi. Durante unos instantes observó a la joven dormir y tomó una decisión difícil. Estaba convencida de que tarde o temprano se transformaría en zombie y no quería arrastrarla consigo hacia una muerte segura. Por eso decidió marcharse sola. Sin hacer ruido, comenzó a alejarse mientras el sol iluminaba lentamente los bosques abandonados. Sin embargo, Bibi despertó justo a tiempo para verla marcharse.
Al comprender que Eva pretendía abandonarla, corrió tras ella y le suplicó que la llevara consigo. Eva intentó negarse, le explicó que no podía protegerla, que bastante tenía con sus propios problemas y que sería una carga demasiado grande viajar juntas, pero Vivi insistió. Entonces le mostró algo inesperado, la cámara de Eva. Durante la noche había conseguido repararla. Aquel pequeño gesto logró romper la barrera emocional que Eva había levantado. La cámara era una de las pocas cosas que todavía le importaban en aquel mundo destruido. Verla funcionando nuevamente le devolvió una sonrisa que hacía mucho tiempo no mostraba. Finalmente aceptó que Vivi continuara el viaje a su lado. Mientras caminaban por carreteras vacías cubiertas por la vegetación, comenzaron a conocerse mejor. Eva le preguntó a qué se dedicaba antes del apocalipsis y Vivi le explicó que reparaba cámaras averiadas para luego venderlas. Aquella respuesta despertó un recuerdo doloroso en Eva. Antes de la pandemia, la fotografía era su mayor pasión. Recordó cómo recorría las calles tomando imágenes de todo aquello que consideraba hermoso. Sin embargo, cuando los zombies aparecieron, aquella afición quedó marcada por una terrible culpa. Durante los primeros días del desastre se refugió dentro de un edificio y bloqueó la entrada para protegerse. Varias personas intentaron entrar para escapar de los infectados, pero el miedo la dominó y se negó a abrirles la puerta. Desde el interior escuchó cómo los zombies acababan con ellos. Años después seguía sintiéndose responsable por aquellas muertes. El viaje continuó durante horas, hasta que encontraron el cadáver de una mujer tirado junto al camino. Al inspeccionarlo, Eva descubrió que pertenecía al equipo de reparación que debía haber acudido a arreglar el tren. Cerca del cuerpo encontró un arma, pero cuando revisó el cargador, estaba vacío. Segundos después comprendió por qué. Delante de ellas aparecieron numerosos zombies alimentándose de los restos de los trabajadores desaparecidos. Vivi quedó paralizada por el miedo. Al ver los cadáveres destrozados, preguntó si aquellas personas también se convertirían en zombies. Eva le explicó que no. Los trabajadores habían utilizado las últimas balas para suicidarse antes de ser infectados. Habían preferido morir como humanos antes que transformarse en monstruos. La conversación terminó cuando uno de los zombies detectó su presencia. Sin perder tiempo, ambas se echaron a correr hacia el bosque. Corrieron todo lo que pudieron hasta encontrar una antigua torre de vigilancia, donde lograron refugiarse. Desde aquella altura contemplaron un paisaje que parecía imposible. Después de años encerradas tras muros y hospitales, podían observar bosques interminables, montañas y campos cubiertos de vegetación. Por un momento olvidaron el horror del mundo. Eva sacó su cámara recién reparada y tomó una fotografía junto a Vivi. La emoción en su rostro era evidente. Le confesó que la fotografía había sido siempre lo más importante para ella y que le dolía ver cómo todo aquello que amaba había desaparecido con la llegada de la pandemia. Aquella conversación llevó a Vivi a hablar finalmente de su hermana. Entre lágrimas confesó que todavía se culpaba por haber huido durante el ataque en la piscina. Sentía que la había abandonado para salvarse a sí misma. Eva comprendió perfectamente ese sentimiento. Ambas cargaban culpas que parecían imposibles de superar. Por primera vez desde que se conocieron, dejaron de comportarse como dos extrañas. Comenzaron a convertirse en amigas. Para aliviar la tristeza, Eva encendió una vieja radio y dejó que la música llenara el silencio del bosque. Durante unos minutos consiguieron olvidar el pasado y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Pero la tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente despertaron por culpa de un extraño zombie, vestido con ropa de novia. Su cuerpo estaba cubierto de extrañas deformaciones y parecía mucho más agresivo que los demás. Apenas las vio, comenzó a trepar hacia la torre, intentando alcanzarlas. Eva reaccionó rápidamente. Tomó un tablón de madera y golpeó al infectado varias veces hasta hacerlo caer. Después obligó a Vivi a abandonar el lugar antes de que aparecieran más criaturas. Tras una larga caminata, encontraron una casa abandonada rodeada por un enorme huerto lleno de verduras y frutas. Después de pasar tanto tiempo sobreviviendo con raciones limitadas, aquello parecía un auténtico paraíso. Comieron hasta saciarse y luego decidieron explorar el interior de la vivienda. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mientras permanecían dentro de la casa, Eva comenzó a comportarse de forma extraña. Su voz cambió, sus movimientos se volvieron erráticos, cada minuto parecía perder más control sobre sí misma. Finalmente comprendió lo inevitable, la infección estaba avanzando. Aterrada ante la posibilidad de convertirse en un monstruo y atacar a Vivi, salió corriendo de la casa y le ordenó que no la siguiera. Pero Vivi estaba convencida de que todo era producto del estrés y las alucinaciones. Sin escuchar sus advertencias, fue tras ella. Aquella decisión cambiaría para siempre el destino de ambas. Convencida de que Eva simplemente estaba sufriendo una crisis emocional, Vivi la siguió hasta las afueras de la casa. Sin embargo, cuando finalmente la encontró, comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Eva estaba sentada junto a un lago, intentando controlar los síntomas de la infección. Desesperada, trataba de alejarse antes de perder completamente el control de su cuerpo. Vivi quiso ayudarla, quiso convencerla de que todo estaría bien,
pero entonces cometió un error. Intentando hacerla reaccionar, la empujó al agua. Lo que ninguna de las dos esperaba era que el lago estuviera lleno de zombies sumergidos. Apenas Eva cayó, decenas de manos comenzaron a surgir desde las profundidades, intentando arrastrarla hacia abajo. Los infectados se lanzaron sobre ella con una ferocidad aterradora. Por fortuna logró escapar. Salió del agua luchando desesperadamente mientras varios zombies seguían persiguiéndola. Vivi observó la escena completamente paralizada. Quería ayudar, pero el miedo volvió a apoderarse de ella, exactamente igual que años atrás, cuando perdió a su hermana. Su cuerpo simplemente dejó de responder. Eva consiguió eliminar a uno de los zombies por su cuenta y salvarse, pero cuando vio que Vivi no había sido capaz de reaccionar, explotó de rabia. La golpeó y descargó toda la frustración que llevaba acumulando durante años. No solo estaba enfadada por lo ocurrido en el lago, también estaba enfadada consigo misma, con el mundo y con la infección que avanzaba por su cuerpo. Fue entonces cuando Vivi descubrió la verdad. Las marcas de la infección se habían extendido por todo el costado de Eva. Ya no había forma de ocultarlo. Comprendiendo que la transformación era inevitable, decidió alejarse de ella. Aunque le dolía profundamente, estaba convencida de que permanecer juntas solo terminaría en tragedia. Sin despedirse realmente, se marchó sola a través del bosque. La separación fue devastadora para ambas. Durante horas, Vivi avanzó sin rumbo fijo hasta encontrarse nuevamente con el extraño zombie, vestido de novia. Esta vez estuvo a punto de morir. El infectado la atacó de forma salvaje y solo se salvó gracias a la aparición de una misteriosa mujer que eliminó a la criatura antes de que pudiera matarla. Pero aquella mujer era diferente. Su rostro estaba cubierto por plantas, flores y raíces que parecían crecer directamente desde su piel. Lejos de parecer un monstruo, transmitía una extraña sensación de tranquilidad. Al ver la expresión de desconcierto de Vivi, la mujer le explicó algo que cambiaría completamente su forma de entender el mundo. Le habló de los llamados orgánicos, seres que habían muerto y regresado a la vida transformados por la naturaleza. Según ella, el planeta estaba encontrando una nueva forma de equilibrio después de la caída de la civilización humana. Los orgánicos no eran exactamente humanos, pero tampoco zombies. Eran algo completamente nuevo. Aunque Vivi apenas podía comprender sus palabras, la mujer insistió en que aquello era real. También le explicó que el zombie vestido de novia no había completado correctamente su transformación, porque nunca permaneció el tiempo suficiente enterrado en la tierra. Aquella revelación parecía imposible, pero era solo el comienzo. Agotada física y emocionalmente, Vivi aceptó acompañarla hasta su hogar. Allí encontró un pequeño refugio rodeado de vegetación. Por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Sin embargo, la paz duró poco. Esa noche volvió a soñar con su hermana. Cuando despertó, el dolor regresó con toda su fuerza. Caminó sola por los alrededores hasta encontrar un arma abandonada. Durante unos segundos contempló la posibilidad de acabar con su sufrimiento, de una vez por todas. Intentó dispararse, pero el arma estaba vacía. Fue entonces cuando la mujer orgánica apareció a su lado y le dijo algo que marcaría un antes y un después en su vida. Le explicó que si había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir hasta ese momento, también era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Aquellas palabras rompieron algo dentro de Vivi. Por primera vez en años dejó de luchar contra sus emociones y se permitió llorar. Corrió hacia la mujer y la abrazó mientras descargaba todo el dolor que había acumulado desde la muerte de su hermana. A la mañana siguiente despertó sintiéndose diferente, no feliz, pero sí más ligera, como si por fin hubiera comenzado a sanar. Al salir de la casa descubrió algo sorprendente. Eva estaba enterrada bajo la tierra. Horrorizada, comenzó a desenterrarla desesperadamente, creyendo que había muerto. Sin embargo, la mujer orgánica la detuvo y le pidió que confiara en ella. Luego colocó una extraña planta en la boca de Eva. Pasaron unos segundos, después unos minutos, y finalmente ocurrió lo imposible. Eva abrió los ojos, había vuelto, pero ya no era exactamente la misma, y aquello cambiaría para siempre el destino de ambas. La transformación de Eva fue tan inesperada como milagrosa. Cuando recuperó la conciencia, reaccionó de forma agresiva y confundida. Lo primero que hizo fue intentar atacar a la mujer orgánica, incapaz de comprender qué había sucedido. Sin embargo, la misteriosa mujer la derribó con facilidad y permitió que Vivi le explicara todo lo ocurrido. Poco a poco, Eva comenzó a entender la verdad. La infección que debía convertirla en zombie había desaparecido, había muerto, y de alguna manera había regresado convertida en una orgánica. Aunque seguía teniendo aspecto humano, pequeñas plantas comenzaban a brotar de su piel. Era la prueba de que ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos, ni al de los muertos. Después de despedirse de la mujer que las había ayudado, ambas retomaron el viaje. Sin embargo, ahora el mundo parecía diferente. Mientras avanzaban por los bosques, empezaron a experimentar extrañas visiones. Frente a ellas aparecían personas de su pasado. Eva veía constantemente a las personas que abandonó cuando comenzó la pandemia, aquellas a las que negó refugio por miedo y que terminaron muriendo a manos de los
los zombies. Bibi, por su parte, veía una y otra vez a su hermana. Las apariciones parecían reales, tan reales que resultaba imposible ignorarlas. Sin embargo, Eva comprendió lo que estaba ocurriendo. Le explicó a Bibi que aquellas figuras no eran fantasmas verdaderos, sino manifestaciones creadas por los zombies para manipular sus emociones y debilitar su mente. Si querían sobrevivir, debían aprender a ignorarlas. Continuaron avanzando durante varios días hasta llegar finalmente al puente que conectaba las dos últimas ciudades supervivientes de Alemania. Pero justo cuando creían haber llegado al final del camino, una enorme horda de zombies apareció frente a ellas. Cientos de infectados comenzaron a correr en su dirección. La única opción era escapar. Bibi y Eva corrieron tan rápido como pudieron, mientras los zombies se acercaban cada vez más. Finalmente alcanzaron la entrada del puente, pero comprendieron algo terrible. No ambas, solo una. Los infectados estaban demasiado cerca. Alguien tenía que sacrificarse. Eva tomó la decisión sin dudarlo. Después de todo lo que había vivido, sentía que aquella era su oportunidad de compensar los errores de su pasado. Se quedó atrás para distraer a la horda y permitir que Bibi escapara. Por mucho que intentó detenerla, Bibi no pudo hacer nada. La vio desaparecer entre los zombies mientras corría hacia la seguridad del otro lado. Aquella despedida le rompió el corazón. Por segunda vez en su vida perdió a alguien importante. Y por segunda vez tuvo que seguir adelante sola. Durante días caminó sin rumbo a través de bosques y caminos abandonados. Finalmente encontró una vieja casa donde intentó refugiarse. Sin embargo, allí fue atacada por un zombi ciego que casi consigue matarla. Esta vez, a diferencia de la joven asustada que había conocido al principio de la historia, Bibi luchó y ganó. Consiguió matar al infectado, pero el combate tuvo un precio. Perdió uno de sus ojos. Aún así, continuó avanzando. Ya no era la misma persona que había pasado 2 años encerrada en un hospital. El viaje la había transformado. Tiempo después encontró los restos de su hermana junto a un río. La reconoció por la ropa que todavía llevaba puesta. Al observar el lugar, comprendió lo que probablemente había ocurrido. Su hermana había intentado escapar, había luchado hasta el final y había muerto sola. Aquella revelación fue dolorosa, pero también le permitió cerrar una herida que llevaba abierta durante años. Esa noche permaneció junto al cuerpo y al amanecer descubrió algo extraordinario. Plantas y flores comenzaban a crecer desde los restos de su hermana. En ese instante entendió la verdad. Su hermana se había convertido en una orgánica, y ella también. El proceso ya había comenzado dentro de su propio cuerpo. Por primera vez Bibi no sintió miedo. Aceptó lo que era, aceptó el pasado, y aceptó que algunas pérdidas nunca desaparecerían, pero que eso no significaba que debiera dejar de vivir. Después de despedirse de su hermana, caminó hacia un lugar tranquilo y comenzó a revisar las fotografías almacenadas en la cámara de Eva. Mientras observaba las imágenes de los momentos que compartieron durante el viaje, una figura apareció silenciosamente a su lado. Era Eva. Contra todo pronóstico, también había sobrevivido. Su rostro estaba cubierto por plantas y flores, señal de que se había convertido por completo en una orgánica. Aún así, seguía siendo ella. Las dos amigas se miraron durante unos segundos. No hicieron falta palabras. Ambas habían atravesado el dolor, la culpa, la pérdida y la muerte. Y ambas habían encontrado una segunda oportunidad. Juntas retomaron el camino mientras el mundo continuaba transformándose a su alrededor. Ya no eran completamente humanas, pero tampoco eran monstruos. Eran parte de algo nuevo. Mientras avanzaban hacia el horizonte, comprendieron que la humanidad nunca se había sido dueña de la naturaleza, sino una pequeña parte de ella. Y aunque el viejo mundo había desaparecido, todavía existía algo más fuerte que la desesperación, la esperanza de un nuevo comienzo. Así termina esta historia, una aventura sobre la culpa, la redención y la capacidad de encontrar una razón para seguir adelante, incluso después de haber perdido todo.